Bienvenidos amigos a una nueva edición de Tu Escuela al Día, el programa de televisión emitido por TVC de Cabrero que nos permite conocer todas las informaciones de nuestras escuelas y liceos municipales. Como siempre agradecemos a nuestra municipalidad y al Departamento de Educación que nos genera este espacio para poder llegar a ustedes a través de todas estas informaciones. Hoy vamos a conversar con don Víctor Muñoz, director del Liceo Manuel Arístides Sañarto, el reconocido Liceo Más de Cabrero, para, hablar qué pasa este año 2022 con la presencialidad, cómo llegaron los alumnos, cómo ha sido el trabajo de preparación que han tenido para esto, y si nos da el tiempo también algunos temas que creo que son relevantes para ustedes, tratar de conocer un poco de ellos. Bueno, director, gracias por asistir a esta entrevista. Don Bernardo, hola. No, gracias a ustedes por darnos este espacio de difundir el trabajo que estamos realizando como establecimiento. Este año 2022 ha sido un año bastante especial, lo vamos a conversar ahí, pero con muchas ganas de poder contarles cómo va nuestro trabajo acá en el Liceo Más. Bueno, ¿cómo fue la partida? ¿Cómo fue ese gran día donde ya se abrieron las puertas y los muchachos pudieron llegar ya con toda la propiedad a las clases presenciales? ¿Cómo fue esa preparación? Bueno, a diferencia de otros años, el inicio del año escolar, siempre dentro del calendario escolar regional, siempre habían espacio de 2 días para planificar la enseñanza y el retorno de los estudiantes a clase. Este año tuvimos solamente un día de preparación. Obviamente los equipos directivos entramos a lo menos 3 o 4 días antes, el profesor un día antes. Y obviamente que estaba muy ansiosos de poder recibir a nuestros estudiantes después de 2 años de pandemia, 2 años de trabajo virtual. Los chicos tenían muchas ganas de verse. Debemos entender también que, por ejemplo, nuestros estudiantes que hoy en día están en tercero medio prácticamente no conocían nuestro establecimiento, lo mismo de segundo medio. Entonces creo que ha sido muy desafiante para nosotros, para todas las unidades educativas en general, este retorno a clase presencial, pero creo que era necesario. Entendiendo igual, Bernardo, la situación de la pandemia, de cómo está, ¿cierto? Pero creo que también la pandemia nos produce una preocupación, ¿cierto? Familiar, ya sabemos el contexto de esto, pero también hay otra enfermedad oculta que se presenta, que es la enfermedad mental, psicológica, que ha significado estar en pandemia por tanto tiempo. Por lo tanto, también había que abrir una ventanita, independiente que el año pasado algunos cursos entraron a la presencialidad a final de año, pero no era masivo como ahora, que de alguna forma el Ministerio de Educación, ¿cierto?, nos obligó a volver con asistencia, con lo que es la subvención escolar. Entonces, creo que desde ese punto de vista lo hemos enfrentado de la mejor manera posible y así lo hemos transmitido también desde el equipo directivo, profesores, asistentes de la educación, todos en general. Ahora, esta preparación que ustedes han realizado obviamente es doble, porque una cosa es recibir a los alumnos y la otra cosa también el trabajo que ustedes también deben realizar y el que usted realiza como director del establecimiento, de tratar de coordinar este gran equipo de profesionales que está al interior de su liceo. Ahora, respecto a la llegada de ellos, me imagino que hay un periodo de diagnóstico, de nivelación, de saber cómo están los conocimientos para poder cumplir con la malla anual. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, hay ciertos lineamientos que entrega el Ministerio de Educación a través del Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que es el DIA, que se aplica tanto en lenguaje matemático, pero también en la parte socioemocional, que ese es un insumo muy importante para nosotros al momento de diagnosticar en qué condiciones han llegado nuestros estudiantes, entendiendo que también este año hay priorización curricular, hay que hacer ciertas adaptaciones, hay que recuperar aprendizajes que quizás no se alcanzaron a ver o no se vieron en profundidad. Entonces nosotros, según la realidad de cada departamento, me refiero yo departamento de lenguaje, de historia, de inglés, cada uno de ellos desde la mirada profesional que tienen, ¿cierto? Han conversado y han dialogado cómo van a comenzar el año académico. Obviamente que hay un foco importante, como lo dije, la parte socioemocional, no la podemos dejar de no ver.
¿ya? Y no solamente para los estudiantes, sino que también para nuestros funcionarios, cómo han llegado ellos. Muchos de ellos, antes de entrar a trabajar, estuvieron contagiados algún integrante de su familia o ellos mismos. Entonces, ha sido una situación súper compleja, pero también nosotros hemos evaluado la posibilidad de una unidad cero, es decir, que permita, antes de ver el currículum actual, ¿cierto?, que corresponde al nivel, hacer un repaso, y a eso le hemos llamado unidad cero, para poder ver, ¿cierto?, cómo están los estudiantes, poder recuperar esos aprendizajes perdidos o que no se alcanzaron a ver. Entonces, cada departamento ha ido viendo su realidad e implementando los diagnósticos, que es normal y es parte del trabajo técnico que debe hacer el docente, de aplicar un diagnóstico y ver en qué condiciones ha llegado el estudiante. Entonces, vuelvo a insistir, nos hemos apoyado por parte del Ministerio de Educación a través del DIA, que nos entrega información súper importante, que fue aplicado el año pasado igual. Entonces también ese es un insumo importante para nosotros como establecimiento y para nuestros profesores. Pero aparte, la realidad propia de cada departamento, que ha aplicado sus propios diagnósticos, evaluando de alguna manera en qué estado ha llegado el estudiante. De eso prácticamente lo que yo creo que vamos a conversar en la segunda parte de este espacio, que no es muy amplio para desarrollar muchos temas, pero creo que lo tenemos que tocar. Antes de eso sí, y siguiendo el tema formativo, la pega que ustedes están haciendo para lo que existen, vi que publicaron en su Facebook ahí que ya son nuevamente el Liceo de Excelencia, y eso es como una jineta, y es una responsabilidad, me imagino, que también se lleva arriba. Sí, estamos muy contentos. Es segundo periodo continuo que nos ganamos la excelencia pedagógica, y eso habla muy bien del trabajo que estamos haciendo como establecimiento, el trabajo que están haciendo los docentes en el aula, a pesar de todas las dificultades que tuvimos en pandemia. Quizás también desde la mirada de las aprensiones que había en la educación remota, pero creo que aquí es un ente externo, es el Ministerio de Educación que nos está diciendo: el Liceo Manuel Zañartu es un liceo de excelencia, porque son varias variables que influyen acá, obviamente variables académicas, pero también tienen que ver con otro tipo de variables que tiene que ver cómo nos relacionamos con la comunidad, con nuestro entorno, cómo funcionan las organizaciones internas, centro de padres, centro de estudiantes. Entonces hay todo un vínculo y una relación de variables que hacen para poder, ¿cierto?, catalogar un establecimiento de excelencia pedagógica. Son 2 años, vuelvo a insistir, veníamos de 2 años que también ya nos habíamos ganado esto, entonces queremos seguir trabajando con mucha fuerza, porque esto es un impulso que nos da a toda la comunidad, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos a seguir haciendo las cosas bien, porque nuestros estudiantes y la comunidad se los merecen. Es un desafío bastante grande, porque ahora ya siempre durante 2 años conversábamos de que es probable que vuelva la presencialidad, la cosa se normalice, y ahora estamos viviendo esta pseudo normalización. Sabemos que no es absoluta, pero vamos en ese camino. Y bueno, y respecto a lo que ya usted anunció un poco al principio, que era importante también hablar un poco de la salud mental. Eso nos afecta a todos, y todos nos ha afectado la pandemia. Hemos visto que algunos incidentes se han desarrollado en distintos establecimientos públicos de nuestro país, no solamente lo que hemos conocido, un caso en Cabrero, la comuna de Cabrero, pero hay un tema en general que ya se está abordando de una manera un poco más profesional. ¿Qué estrategias hasta el momento ustedes piensan aplicar o piensan desarrollar para que los padres también tengan una suerte de tranquilidad al respecto y no piensen de que esto es una nueva era del comportamiento de los estudiantes en los liceos públicos? ¿Qué puede usted comentarme un poco de eso? Bueno, como les decía, cuando comenzamos esto siempre focalizamos el trabajo en primer lugar con nuestros docentes. A pesar de los tiempos acotados que hemos tenido, siempre está la instancia de conversar y trabajar ciertos talleres también con nuestros funcionarios, ¿ya? Si ellos psicológicamente o socioemocionalmente no se encuentran bien, van a transmitir lo mismo en la sala de clase. Entonces primero había que establecer un trabajo con nuestros docentes, saber cómo están. El diálogo aquí es súper importante, saber escucharnos, saber respetarnos dentro del diálogo y los acuerdos que tomemos al interior del establecimiento. Entonces, creo que
eso le da mucho más validez y humaniza el trabajo que nosotros hacemos con nuestras comunidades, con nuestros profesores, con nuestros estudiantes. Entonces, lo primero es algo tan simple como ¿cómo has llegado? ¿Cómo estás? Entonces, y eso partió desde el trabajo del equipo de convivencia escolar, el equipo multidisciplinario, donde está la encargada de convivencia, nuestra orientadora, la dupla psicosocial, nuestros inspectores generales, por ejemplo. Entonces, aquí hay un equipo de trabajo que organiza y planifica este trabajo socioemocional con nuestra comunidad. Entonces se consideraron estas variables, se están poniendo en práctica y las vamos a seguir trabajando porque entendemos que hay muchas situaciones que traen nuestros estudiantes que se han agudizado en periodo de pandemia. Y aquí lo dicen los estudios al respecto, ¿cierto?, de ciertas complejidades que ha significado la pandemia. Entonces, esta mochila pesada que trae el estudiante, que han traído los profesores, la traen acá al establecimiento educacional. Entonces hay que saber tratar estos temas con mucho cuidado, porque la idea es que no se transforme en una discusión o en agresiones como hemos visto a través de los medios de comunicación. Lo otro, bueno, transmitir confianza a nuestros padres apoderados, porque también es importante que entendamos que hay ciertos momentos y espacios donde aflorece o se potencia el caldo de cultivo de este tipo de agresiones. Generalmente cuando hay una agresión y está el profesor, no se da con tanta normalidad eso, porque hay alguien, un adulto, que pone control dentro de la sala de clase. Generalmente este tipo de agresiones o situaciones conflictivas son fuera de la sala de clase, los pasillos, en el recreo. Y hemos entendido eso desde el director hacia abajo, ya que debemos estar en los patios. No, a mí no me sirve mi jefa técnica, a mí no me sirve que mi encargado de convivencia esté en la oficina cuando todos los estudiantes están en el patio. Entonces, hemos hecho parte de la filosofía de trabajo que toca timbre, los estudiantes salen al patio, todos vamos al patio, todos. Menos los profesores, obviamente, que tienen un espacio de descanso, pero me refiero a equipo directivo, claro. Me refiero a inspectores, ¿cierto?, que deben cautelar que en estos espacios se viva la convivencia de buena manera, y también entender que los conflictos, las diferencias se pueden resolver dialogando, conversando. Entonces hemos también, cuando pasó esta situación a nivel nacional, no lo que ocurrió en la comuna, sino que sí, previo a esta situación acá, a nivel nacional, no sé si usted, Bernardo, se dio cuenta, se difundieron muchos videos de peleas de estudiantes en distintos establecimientos del país. Entonces nosotros también con Inspectoría General fuimos a los cursos a conversar con ellos, a enfatizar que los problemas se pueden solucionar a través del diálogo, pero no a través de la agresión, no a través del golpe, de las faltas de respeto. Entonces, creo que hemos estado en terreno tratando de, obviamente, trabajar con ellos y también proyectar ciertos talleres que permitan a los estudiantes poder resolver los conflictos de la mejor manera posible. Sí, director, quiero colgarme un poquito de eso porque es importante lo que dice. Porque muchas de las informaciones también que siguen circulando, la mayoría de ellas están en las redes sociales, ¿ya? Facebook principalmente, y a veces se genera un poco de una versión pseudo de la realidad, donde la gente interpreta lo que quiere interpretar, o a veces narra un hecho de cierta manera. Lo hemos visto ya en varios de los incluso el caso de Cabrero, que se informó de cierta manera y la gente se desorienta un poco. Tal vez sería bueno hacer un llamado a que existen canales formales de información, de que ese diálogo que usted dice que hay que establecer siempre, tiene que también ser a través de las plataformas, en este caso oficiales, que tiene su establecimiento y nuestro Departamento de Educación. Sí, completamente de acuerdo. Yo entiendo de repente a las personas cuando leen una noticia y obviamente uno lo que hace es comentar desde su experiencia, pero muchas veces hay desconocimiento porque no se saben los procedimientos o protocolos que utilizó o que implementó un establecimiento educacional. Entonces, lo primero es informarse. En segundo lugar, opinar justamente desde el conocimiento.
no desde lo que me dijeron, lo que escuché, porque se va tergiversando la información. Y además muchas veces la información no tiene por qué saberla todo el mundo, y no es porque se esté ocultando, sino porque de alguna manera también estamos protegiendo la integridad de aquel estudiante que está involucrado y que la familia muchas veces nos ha pedido, por favor, no lo divulguen, no queremos que todo el mundo, porque nos complica como familia. Entonces también tenemos que respetar la opinión de las familias frente a esta tipo de situaciones. Entonces nosotros tratamos de ser lo más cuidadoso posible, y yo invito a quienes son asiduos a las redes sociales que tengamos cuidado desde ese punto de vista. Aquí no se trata de ocultar la información, porque se han seguido los protocolos. Si hay que involucrar a Carabineros, se deriva a Carabineros, a la PDI, hará la investigación correspondiente, se informará al Departamento de Educación, a la Superintendencia, los canales que corresponden, pero no es un canal oficial de alguna manera para una situación como esta, que el liceo divulgue una información, ¿cierto?, donde puede salir perjudicado aún más los involucrados. Entonces, creo que desde ese punto de vista es un mensaje que le enviamos a la comunidad, pero siempre estamos tratando de hacer lo correcto y lo que la ley dice y lo que nuestros protocolos dicen al respecto, porque si no lo hacemos también nos va a llegar de la superintendencia una investigación y nos pueden hasta multar por una situación como esa. Bueno, y está de más decir que siempre ha sido así. Siempre se han seguido los protocolos, porque está todo escrito, no se está improvisando. Esto existe, o sea, y existen también profesionales encargados de esto, de conocer estos protocolos. Director, antes que se nos vaya un poquito el programa, y ya haciendo una mirada un poquito más de arriba, ¿cuáles son sus expectativas para este año? Por lo menos para este semestre, ¿cuáles son las grandes metas? Bueno, primero, tratar de que la mayor cantidad de estudiantes se sumen a la educación presencial. Todavía hay un número no menor de estudiantes y su familia, y no hay un cuestionamiento hacia ellos, lo entendemos, porque quizás han vivido procesos complejos debido a la pandemia, los entendemos completamente, pero la idea es que de forma gradual, de forma paulatina, nuestros estudiantes se vayan sumando, ¿cierto?, a la educación presencial. Por un lado también hay bastante información con el nuevo ministro de Educación, este nuevo gobierno, ¿cierto?, de poder hacer ajustes. Nos ha dado ciertas libertades a los establecimientos educacionales según su realidad, según su contexto, de hacer ajustes a la jornada escolar completa, que no sea durante todo el día, sino que hasta cierta hora. Nos hemos puesto de acuerdo a nivel comunal también para tener una misma información. Entonces creo que las expectativas siempre son altas. Debemos partir siempre las expectativas de nuestros docentes del buen trabajo que están haciendo, pero también de nuestros estudiantes. Si no hay expectativa, poco y nada se puede hacer, la verdad. Entonces creo que el esfuerzo está en que creer que estamos haciendo bien las cosas desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista de establecer e instalar, ¿cierto?, las medidas sanitarias correspondientes. Estamos preocupados, sabemos que hay lugares que son más complejos de poder controlar, pero ahí hay que hacer los esfuerzos. Por ejemplo, entendemos que con la jornada escolar completa, Bernardo, estamos obligados, ¿cierto?, la JUNAEB, de entregar la alimentación a los estudiantes. Un foco puede ser justamente el comedor. Claro. ¿Ya? Entonces ahí hay que hacer los esfuerzos, hay que educar a nuestros estudiantes, educar a nuestros apoderados, solamente como ejemplo para que se pueda entender y son las cosas que nos encontramos, don Bernardo, ¿cierto?, durante estas primeras semanas. Entender que el estudiante, por ejemplo, cada estudiante durante el día se debe sentar en el mismo puesto. No se debe cambiar de puesto, porque si no el tema de la trazabilidad y después de poder identificar con quién estuvo el alumno, si es que estaba contagiado con COVID, por ejemplo, es súper complejo poder identificar e informar a la familia. Entonces, hemos tratado de instaurar y educar a nuestros estudiantes que no deben cambiarse de puesto. Si él el día lunes llegó y se sentó en el primer puesto, hasta al término de la jornada escolar debe sentarse en el mismo puesto y no cambiarse, porque si lo hace, pone en peligro a sus compañeros.
nos ocurrió también una situación que chicos, por ejemplo, traían su bebida a la hora de almuerzo para poder, ¿cierto?, comer, y algunos se pasaban la bebida, todas. Entonces uno decía, pero chiquillos, parece que todavía no entienden la realidad, no entienden el contexto en el cual estamos, entonces deben cuidarse. Entonces cosas tan simples que a lo mejor lo hacían en la casa, la acostumbraba a llevarlas a cabo ahora en el establecimiento. Entonces, claro, debemos reeducar nuevamente a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados también, mucho trabajo con los protocolos, los profesores jefes también, con los apoderados. Entonces, hay un trabajo que se debe seguir haciendo durante todo el año, porque esto no es de un protocolo de tratar de internalizarlo en 1 o 2 semanas, es un trabajo constante, sistemático durante todo el año, la verdad. Sí, es cansador, pero sabemos que aquí todos tienen que tenemos que hacer. Claro, todos tienen un rol que jugar, obviamente, y eso es la bebida, hoy se me quedó la goma, préstame copa, se me quedó el lápiz, préstame el lápiz. Es todo, es cambiar la manera un poco de operar hasta que esta cosa esté más controlada. Director, le quiero agradecer esta oportunidad que me dio de conversar con usted y para saber cómo está caminando su liceo de excelencia, y lo repetimos nuevamente para que todos escuchen eso. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. No, gracias a ustedes por este espacio. Para nosotros es muy importante dar a conocer a la comunidad lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo, don Bernardo, transmitir tranquilidad, seguridad a nuestros padres apoderados y a nuestros estudiantes, que estamos haciendo todos los esfuerzos desde nuestro alcalde, desde el Departamento de Educación hacia abajo, para que esta cosa funcione de la mejor manera posible. Así que siempre... y agradecer también, un dato importante, a todos los que se han sumado a la educación pública de la comuna de Cabrero. Así que un abrazo para todos y muchas gracias por este espacio. Gracias, director.